Saludos amigos, hoy miércoles 11 de este mes de septiembre. Nos agregamos al grupo de periodistas que sentimos la muerte del periodista Francisco García y García, quien venía sufriendo hace muchos años de una dolencia renal, pero aún así desempeñaba labores importantes en el Diario Libre, fundamentalmente su sección electrónica. Pasa su resto, va a ser depositado esta tarde en el cementerio Cristo Salvador, el que está cercano a San Isidro. Miren, no estaba despistado para nada el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, cuando advirtió que el presidente Obama y las estructuras de poder de los Estados Unidos no estaban en condiciones de decidir por sí solos y con absoluta libertad un ataque militar a Siria, y que eso tendría que pasar por muchos coladores, pruebas y que tendría que superar, por cierto, para poder materializar. En efecto, anoche el presidente Barack Obama confesó al país que ya, aunque tiene la autoridad para poder disponer un ataque militar a Siria, no lo puede hacer sin antes contar con un mínimo de garantías, de respaldo local e internacional. Esa es la situación. Por más que el establishment de los Estados Unidos se haya instituido en policía del mundo, cosa que el propio Obama niega, dice, nosotros no somos eso, no podemos serlo en estos tiempos. Pero es la percepción general. Los tiempos han cambiado considerablemente y las experiencias terribles acumuladas por iniciativas del mismo tipo que emprendió Estados Unidos en el pasado indican que ya no se puede repetir este tipo de acción sin que tenga consecuencias graves en la credibilidad, en la aceptación y en la buena vecindad que se espera de una nación, en este caso de los Estados Unidos de América. Entonces el asunto no es así, ¿no? Es cierto que en Siria se han cometido excesos que la humanidad tiene que impedir su repetición, como es usar gases mortales para eliminar enemigos. Eso ya tiene un siglo casi que la humanidad entera dispuso, 1925, que se erradicara como práctica de lucha política. Solo los terroristas más descarnados, como es el caso de Al-Qaeda, que se da para cualquier cosa, se atreven a usarlo. Entonces, todo indica que lo hizo Siria, el gobierno del señor Assad, lo que pone en manifiesto hasta dónde esos ambientes políticos y sociales del Medio Oriente se han degradado y respetan la condición humana. Pero ya eso es otro asunto que toca muy probablemente a esos pueblos resolver. Lo cierto es que quienes consideraron que el presidente del PLD, doctor Leonel Fernández, con su advertencia de hace unos días en el sentido de que ya los Estados Unidos no podía disponer por sí solo, sin contar con el resto del mundo y sin tomar en cuenta los efectos devastadores, negativos que eso tendría sobre su propia autoridad y dominio, y que creyeron que por tanto el presidente se estaba excediendo o tomando una decisión que podía significarle perjuicios, ya advierten que el hombre estaba en lo cierto. Miren,
el gobierno remitió anoche al Congreso, ayer en la tarde al Congreso, una comunicación, una solicitud formal de autorización de aprobación de una emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares. Esencialmente, para ponerlos a disposición del Banco Central para que éste pueda acudir con mayor disponibilidad a las necesidades que le presente el mercado de divisas, mercado cambiario. Ustedes pudieran creer que eso no es una decisión importante, y yo les advierto que sí lo es, porque el gobierno con esta decisión lo que acaba de mandar es un recado, un mensaje a quienes pudieran estar pensando en manipular e incluso especular con las divisas, o sea, con el mercado cambiario, que está listo para confrontar cualquier actitud que pretenda crear desestabilización en la economía, en el cuerpo económico dominicano. Ese es el mensaje, el trasunto, aunque no lo exprese claramente la comunicación del presidente de la República, y aunque no lo digan voceros autorizados del gobierno. Lo cierto es que lo que se persigue ahí es poner en advertencia a los que pudieran estar, porque eso se utiliza también en la lucha política. Eso se utiliza y se ha hecho aquí históricamente, desde que determinados sectores poderosos económicos se ponen en actitud de dificultar la gestión de gobierno. Uno de los mecanismos que mueven es ese. Bueno, pues el gobierno le ha dicho, miren, cuidado con eso, que estamos listos para actuar. Lógicamente el gobierno también tiene muchos vientos a su favor. Uno de ellos es el cierre de la renegociación del contrato con Barrick Gold, que le da una potencialidad enorme de negociación. Incluso estos 500 millones de dólares de bonos no tendrán ninguna dificultad para colocarse en el mercado internacional. La solidez del gobierno es indiscutible. Su potencial presente y futuro de generación de divisas, de expansión de su economía, son absolutamente fiables, seguras, predecibles. Cuando una economía está así, es una economía muy sólida, muy saludable, en condición de emprender cualquier acción. Ayer, la vicepresidenta de la República dio a conocer un informe que tomó un año realizarlo, casi un año, relativo a unos 1.600.000 hogares calificados en las zonas más pobres del país, que se visitaron para levantar información que actualizara las que ha venido conformando desde el 2004 hasta la fecha el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, que es la entidad que sirve la documentación básica para todos los programas de combate a la pobreza que emprende el gobierno por sus distintas instancias. El informe es interesantísimo, entre otras cosas, para ver cómo ha evolucionado incluso el propio programa de combate a la pobreza del gobierno, y al mismo tiempo de qué manera han impactado los programas de desarrollo económico y social que emprenden los gobiernos, principalmente los que vienen ejecutándose desde el 2004 a la fecha, que han reportado, como ustedes saben, crecimiento económico importante, y que además han puesto en práctica políticas que no tenían precedentes, como esa que les menciono del combate a la pobreza. Eso no se había hecho aquí. Aquí tampoco se había iniciado un plan de seguridad social. Estábamos sin seguridad social por los últimos 47 años, hasta que en septiembre del 2007 se inició el seguro contributivo. Venía apenas balbuceante el seguro subsidiado, pero que no fue hasta
el 2007, cuando entra el contributivo, el que tiene que ver con todos los trabajadores y empleados activos. El otro es una ayuda que da el Estado a los que quedaron en el camino, a los indigentes y a los que agotaron su fuerza de trabajo, que por cierto ya tiene 2.500.000 personas protegidas. Pero oigan lo que reveló algunas informaciones. El estudio es amplísimo y ayer noche fue cuando se entregó. Habrá que someterlo a un experticio, a un examen para encontrar allí cifras que interesen a cada uno de los sectores según la intención que uno tenga de procurar información. Pero una de las cosas interesantes que revela el estudio es que a pesar de lo mucho que nos quejamos de la basura, un 78% de los hogares del país, de los hogares urbanos del país, tienen sistemas de recogida de basura. Eso por un lado. Por el otro tenemos un poquito más de un 80% que recibe agua. Agua potable, agua que provenga de sistemas de acueductos. Un 33% lo hace directamente en el hogar, un 39.6% lo obtiene en el patio de la casa, pero por tubería, y un 10% desde llaves públicas. Cuando usted sube, se le da un 83%. El resto no tiene acceso al agua de los hogares que fueron consultados, hogares que están situados en las zonas pobres del país. Son 1.600.000 hogares. Miren, la otra cuestión que yo creo que debe resaltarse es que un 60% de los hogares dominicanos tiene inodoro, dispone de inodoro, o sea, donde enviar las excretas. Un 35.9%, o sea, un 36% tiene letrina y un 4.8% no tiene ningún tipo de sanitario. Eso quiere decir que solo un 5% de la población dominicana no tiene dónde mandar las excretas. Esa la tiene en el monte. Don Orión, buenos días. Pero debería ser ya el 100% con sanitario. Bueno, Pero hay que aspirar. A eso es que hay que aspirar, a eso que debemos procurar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, y bueno, porque también se habla del hacinamiento de ese 1.600.000 hogares. Hay un porcentaje muy alto de hacinamiento, principalmente, oigan, ¿en cuáles ciudades? Santo Domingo, Higüey, Romana, Distrito Nacional, en ese mismo orden. Asómbrense porque yo, que como reportero he tenido la oportunidad de visitar grandes ciudades en el mundo, sé que donde hay desarrollo económico y social hay también hacinamiento. Es sorprendente eso. En Pekín, en Nueva York, en Queens, en Manhattan, hay apartamentos donde hay 10 chinitos en una habitación, y 5 y 6 mexicanos, y 4 dominicanos también en una misma habitación. Y trabajan, Orión, Sí. pero es la manera como economizan. Y de los hindúes y pakistaníes, no me hables. Se diga. Porque esos son muchos los que se juntan en un solo sitio. Eso es característico, así en Pekín. Así es en otros países donde hay desarrollo industrial. Entonces no debe sorprendernos que el mayor hacinamiento que descubrió este estudio se registra, oigan, ¿en cuáles sitios? La provincia de Santo Domingo, Higüey, Romana y el Distrito Nacional. Hay sitios donde se localizan hasta 4 ocupantes en una misma habitación. Todavía estamos por debajo de lo que les mencioné ahorita, que se registran en Nueva York. Bien, esos son los temas que parecen que motivan el interés nacional en este momento. Hay muchos más
Pero como aquí estamos también en presencia de don Mozart y de don Entro, buenos días, yo me quedo de ese tamaño. Muy bien, gracias, gracias ciudadanos, saludos, buenos días. Bueno, 3 acontecimientos históricos nos permiten hoy recordarlo. Uno es local, que comenzaré por el de menor trascendencia respecto a los otros dos, que es la apertura hoy y la fundación del periódico El Nacional, en 1966. De las cenizas de la revista Ahora, objeto de un atentado terrorista, se fundó el periódico El Nacional. Por tanto, me felicito yo que trabajo en ese periódico primero, después felicito al director, Radamés Gómez Pepín, a los muchachos y obviamente al dueño del periódico, Luis Corripio Estrada. El fundador fue el doctor Rafael Molina Morillo, que ahora es director por encargo del periódico El Día, por encargo del grupo Pepín. Por designación. Por designación. Sí, el doctor Rafael Molina Morillo. Rafael Molina Morillo. Correcto. El otro acontecimiento que esta generación sufrió y observó y vio tan terriblemente fue el cruento derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende en Chile y el de lo que se desató, la barbarie que se desató nunca antes vista en América Latina, ni siquiera en los regímenes de terror de Sudamérica. Pasó una barbarie en tan corto tiempo, una matanza, una forma de genocidio como la que encabezó el señor Augusto Pinochet Ugarte. El presidente Salvador Allende es símbolo de la democracia, de la libertad, de los derechos en América Latina. Y orgulloso de la generación nuestra de haber compartido la historia con un jefe de Estado de su estatura y de su envergadura, el presidente chileno Salvador Allende. Toda posición obtenida en un ambiente democrático de Siempre. justa competencia. Acuérdate que él fue varias veces candidato presidencial y llegó a decir que cuando muriera pusieran en su tumba: aquí yace el presidente Salvador Allende, futuro presidente de Chile, si no llegaba a alcanzar la presidencia. Y no como Pinochet con las bayonetas y con las ametralletas, sino con el voto del pueblo chileno. Extraordinario. El presidente Salvador Allende. El otro es el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Lo que recuerdo cuando estaba en la redacción del periódico El Nacional es que en principio el primer impacto del avión piloteado por los terroristas fue como antes de las 9 de la mañana y los monitores de televisión, inmediatamente Radamés lo que dice es: se cayó el avión que viene a la República Dominicana, el 587. Eso es, olvídate, es una gran tragedia, se ha caído el avión. Eso es el avión que se cayó, mira, fue en Manhattan. Pero al ratito venía otro avión y yo que voy buscando ahí vino entonces ya se entendió lo que había ocurrido. La desgracia de más de 3.000 muertos y un acontecimiento también de singular tragedia en la historia mundial. Esos 3 acontecimientos se recuerdan hoy. Por suerte tenemos como entrevistado para el día de hoy al apreciado amigo, distinguido economista, el doctor Andy Dawager. Nos podría ilustrar sobre la decisión del gobierno, de la Junta Monetaria, del sector monetario estatal y del Poder Ejecutivo. Aunque fue convocado para tratar todo lo relativo al contrato. Sí, con Rigor y Goldcorp, pero no con esta todo. oportunidad no la podemos perder. Sí, pero Andy es un hombre. ¿Tú crees que no le vamos a preguntar eso? Primera información de hoy. No lo vamos a dejar pasar. Pero ven acá. Pero tenerlo aquí a Andy en este momento, posiblemente lo más valioso que esté de oferta en la televisión matutina del día de hoy. Caramba. Entonces, vamos a preguntarle ese, pues yo tengo la idea, porque escuché cuando venía, siempre Mozart me critica que yo pongo a escuchar a colegas que luego me molesto. No, es que aquí todo el mundo se cree con autoridad para hablar de todo. Inmediatamente se dijo
que eso es una contradicción. ¿Cómo el gobierno está autorizando emisión de bonos en vez de autorizar que la riqueza nacional se amplíe para como forma de abaratar el dinero? Y ahí está. Ahí hay un premio Nobel ya de economía que acaba de surgir. Entonces, una teoría. Sí, una teoría. Dijo, no, lo que se requiere es aumentar la riqueza nacional, porque en la medida que se aumenta la riqueza, se promueven las exportaciones, ingresan los dólares y por consiguiente ya se abarata el dinero. Bueno. Dije, muy bien, ese es un premio Nobel de Economía. No sabiendo que es una política producida por las circunstancias, una medida de carácter monetario producida por las circunstancias. Me imagino yo que para no lesionar más de la cuenta las reservas internacionales del Banco Central frente a una situación que el propio Banco Central llama volatilidad del dólar, por una razón muy sencilla: la economía en el momento, por el difícil entorno internacional y por algunos elementos domésticos o internos, no está produciendo la cantidad de dólares que requiere. Se debe producir un cambio en la percepción en los agentes económicos dominicanos respecto a la manipulación y el manejo del dólar. Bueno, eso saben, para eso nosotros tenemos autoridades monetarias muy experimentadas que tienen, que saben lo que están haciendo en ese sentido. Una noticia que deberíamos hoy nosotros destacar fue las declaraciones ayer del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez respecto a la revelación que ha hecho de que fue él que informó al Papa Francisco sobre la vagabundería del nuncio, del representante, el embajador del Vaticano ante la República Dominicana, ante el gobierno dominicano, respecto a sus andanzas y sus maltratos sexuales contra menores. Es importante que esas declaraciones, a mi modo de ver, porque permite desinflar, yo digo, situaciones, planes o urdidumbres de carácter miserable contra la persona y la figura eclesial y política. Como una de hoy de Rosario Espinal, que sugiere que el episcopado y las altas autoridades de la iglesia se habían hecho oídos sordos y no reaccionaban ante la situación. Sí, porque la idea es disminuir la calidad y el aprecio ciudadano respecto al cardenal por su postura, por su vigorosa posición de carácter ético, de carácter moral, de carácter político. No tiene usted que estar o no de acuerdo, pero una voz como la del cardenal, un discurso como la del cardenal, siempre es saludable para la vida dominicana, siempre es saludable, nunca va a ser malo. No importa que usted diga, mire, el cardenal no tiene razón, no va a ser nunca negativo para la vida dominicana en la forma en que lo ha manejado el cardenal. Pues entonces, alrededor de esta situación, 3 casos puntuales, un caso grande porque es un nuncio, obviamente. El caso del cura ¿de dónde es? De allá, de la montaña. De Jarabacoa. No de Jarabacoa, no, del otro municipio, de Constanza, y el de Juncalito, de Santiago. 2 extranjeros, un dominicano de Cotuí, del municipio de Cotuí. Eso no envuelve a toda la iglesia dominicana como institución, eso es verdad, porque imagínense, si un médico, que los hay, si un periodista, que los hay, si un contador público autorizado, que los hay, abusa de un menor, los gremios, ni de contadores públicos, ni de periodistas, ni el colegio médico, pueden involucrarse como un todo. Ni siquiera si uno le tiene mala voluntad a la presidenta del colegio o al presidente del colegio de los contadores o a quien sea, como es el caso ahora del jefe de la Iglesia Católica Dominicana. Eso es importante porque de las instituciones con mayor fortaleza en todo el ensamblaje institucional dominicano, la Iglesia es una de ellas. Entonces, no parece prudente que por alguna apetencia vulgar de carácter político, sectario, se pretenda tomar todo esto para producir algún tipo de distanciamiento en el crédito público, no solo de la Iglesia Católica, sino también y fundamentalmente de su cardenal Nicolás. Eso es muy importante. Pedro se refirió, y finalmente voy a tratar este tema, sobre la situación en Estados Unidos respecto a la amenaza o a la actitud del presidente Barack Obama y su funcionario de disponer un bombardeo contra el territorio de Siria. Y aquí hemos dicho lo que significaría en términos de consecuencia regional, solamente con una mirada geográfica de la zona.
Usted encuentra hoy en el periódico que dice Irán, que está en la zona. Irán dice, no vamos a renunciar a nuestro armamento nuclear. Usted encuentra en la zona que Israel está haciendo ejercicios militares bastante amenazantes con todo su poderío militar. Usted encuentra en la zona que Turquía dice que, guste o no a Estados Unidos, ellos van a intervenir como quiera para derrocar al presidente Assad de Siria. Ya están cansados porque hay también debemos saber que ahí hay una etnia, se puede decir, que es los kurdos. Estamos hablando de 5, 6, 7 millones de kurdos regados en toda la zona. Y en Siria hay 2 millones de kurdos. Y hay un partido del Kurdistán que donde están un poco mejor es en Irak, en el fondo, donde tienen, porque con todo y eso Saddam Hussein, a pesar de que se le acusó de que quiso limpiar étnicamente esa zona, sin embargo ahí es que ellos tienen un asentamiento de carácter político y territorial. En el sur de Irán, por ahí, en una zona, digo de Irak, en una zona de Irak, de la frontera de Irak. Entonces, eso es uno de las etnias, llamémosle así, que es perseguida por el gobierno sirio. Bueno, yo no entiendo bien el carácter geopolítico de la zona, sino como se lo estoy explicando. Lo que yo digo es que si tiran un bombazo ahí, no es verdad, en Siria, no es verdad, o no parece probable que solo se quede, diga, no, todos los demás se va a quedar tranquilo en la zona, no va a pasar nada, vamos a evaluar cada 8 horas de bombardeo cómo hemos destruido los objetivos militares y las armas químicas que tiene Siria, y cuando terminemos todo para su casa tranquilo. Eso no puede ser, eso no va a ser así. Por eso que Pedro señalaba la profundidad y el atino de los dos comentarios, de los dos artículos escritos por el expresidente Leonel Fernández. En sentido general, el mundo está cambiando bastante, porque el presidente, a pesar de tener todo el poderío de los Estados Unidos a punto de un botón, para decirlo de alguna manera, ni siquiera que una comisión del Senado de los Estados Unidos ya le adelantó un respaldo. La opinión pública de los Estados Unidos no parece estar muy de acuerdo con el presidente Barack Obama, y a nivel internacional lo que se ve es a corto plazo es un revés político para el presidente Obama, porque de repente el señor Vladimir Putin está tomando una relevancia con Rusia del lado de la paz, porque si el que no quiere la guerra quiere la paz, no importa lo que sea. Ahí termino. Bien, con Héctor. Quiero también reiterar nuestras condolencias a la familia de Francisco García, joven periodista que ha muerto. Él tenía una afección, una deficiencia renal durante años, y se ha producido su muerte. Se mantuvo trabajando hasta los últimos días. Era una persona muy afable y un profesional de la comunicación que entendía los cambios que se daban en el ejercicio profesional, y su calidad humana lo presentaban como una persona interesante, de mucho valor para el país. Y otra nota, también quiero expresar mis condolencias a la familia Saba Pantaleón. Se produjo ayer, y lo quiero hacer en la persona de Héctor Saba Pantaleón, que ha muerto su madre. Sus restos están siendo velados en la Capilla La Paz, en la avenida Abraham Lincoln, y van a ser sepultados esta tarde en la comunidad de Salcedo, de donde era oriunda. En nuestras condolencias. El aniversario del periódico El Nacional es una fecha importante para ver y apreciar lo que ha avanzado la República Dominicana en el ejercicio del periodismo, el fortalecimiento del Estado de Derecho y, sobre todo, el respeto a la libertad de expresión. Ese periódico fue fundado prácticamente sobre las cenizas de lo que fue la revista Ahora, que fue volada por la intolerancia. Y en lugar de su fundador y los periodistas que lo acompañaron, al doctor Rafael Molina Morillo, eso le sirvió de estímulo, y fundaron el periódico Nacional, que durante muchos años
le ha rendido servicios de mucho valor a la sociedad dominicana. Y en sus inicios hay que recordar ese periódico por la defensa y el valor con que defendió la libertad de expresión y que la República Dominicana propendiera a un Estado de Derecho en el que la libertad de expresión se viera como un ejercicio y un derecho natural. Y el periódico nacional en eso dio cátedra. Lo otro es el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Este aniversario también es aleccionador para la humanidad. Cómo Chile, de una situación de violencia, de un régimen criminal que cercenó un régimen democrático, y lo hizo de la manera más absoluta, porque entre las primeras personas que fueron asesinadas está el presidente Salvador Allende. ¿Qué lección deja esto? Que la intolerancia se puede imponer por un tiempo, pero que los pueblos al final terminan imponiendo lo que es el Estado que reclama la dignidad humana, de administraciones de gobierno que sean respetuosas de los derechos humanos, de administraciones de gobierno que entiendan que no hay derecho a usar la violencia en el ejercicio del poder y que una constitución y el sistema legal tienen que convertirse y obrar como garante de los derechos humanos. Lo importante hoy en Chile es que 40 años después esa sociedad puede decir que ha avanzado en el fortalecimiento institucional, en el Estado de Derecho y que ya una situación como ese golpe de Estado de 1973 se considera como un acto inaceptable y que hoy la misma derecha que apoyó ese golpe de Estado en 1973 dice hoy que la violencia, el uso de la violencia es inaceptable como práctica de gobierno y como práctica política. Y lo último, lo de la Torre Gemela, el atentado del 11 de septiembre, lo recuerdo porque en ese momento estábamos en el aire, Orlando Gil y nosotros comentando en el canal 27, que en ese momento participábamos en el matutino, y estábamos en el aire. Cuando vimos el primer impacto del avión en una de las torres, pensábamos que se trataba de un accidente. Y luego cuando de igual modo vimos nosotros en el aire el otro avión, pues ahí fue que de inmediato ya se advertía que se trataba de un acto terrorista. Pero la manera en que se dieron los hechos, a ninguna mente humana se le ocurrió que eso podría pasar en Estados Unidos. Eso también, de nuevo, para reafirmar, pesar por un hecho de ese tipo y augurar que nunca ocurre en la humanidad. En la República Dominicana hay un problema que ha estado tomando cuerpo durante los últimos meses, que es el tráfico de ciudadanos y ciudadanas haitianas y cubanos, mayormente, que vienen a la República Dominicana para ponerse en manos de traficantes de personas. Y estos traficantes organizan viajes ilegales a la isla de Puerto Rico. La frecuencia con que se han dado de descubrimientos de viajes ilegales da la idea de que se trata ya de una organización que tiene ya mucha capacidad. Porque esto, por ejemplo, de colocar en un viaje casi 100 personas, le indica la capacidad y la logística que tienen. Porque como usted sitúa en Miches 100 personas, que los ciudadanos de Miches no adviertan, sobre todo cuando se trata de haitianos, que por el color de inmediato la gente comienza a establecer que no son de la comunidad, que son personas que han llegado de otros lugares y sobre todo que el haitiano no tiene tradición de estar pernotando en hoteles o en casas de ocasión en comunidades pequeñas de la República Dominicana, ni en los hoteles dominicanos. Todo el mundo sabe dónde se sitúan los haitianos que vienen, están cerca de las construcciones o en
o en barrios de las periferias, pero esto de llegar a comunidades con el porte de gente que va a viajar, a tomar una yola, una embarcación, y esto lo sabe mucha gente en Miches, y lo sabe mucha gente en La Romana, lo sabe mucha gente en San Pedro de Macorís, en la capital, en Puerto Plata, y llama la atención cuando se producen las detenciones de los viajeros ilegales. Esto, de un lado, crea un problema porque la República Dominicana tiene la amenaza de, si ocurre una tragedia, que hay muchas probabilidades, porque en la frecuencia de estos viajes eso puede ocurrir, que inmediatamente también la República Dominicana se meta ahí ya en una situación de escándalo. Esto obliga a que las autoridades fortalezcan los mecanismos de persecución de los traficantes de personas y que se actúe sin contemplaciones, porque estos delincuentes se aventuran a continuar con sus prácticas porque tienen una especie de confianza en que el sistema de justicia lo va a dejar afuera. Una vez los detienen de manera momentánea, rápidamente solucionan su problema. Esto debe afrontarse con la gravedad que implica. O sea, se tiene que evitar lo peor en este tráfico de haitianos. Y en Santiago, hoy comienza Expo Cibao. Nosotros queremos desde aquí saludar a los organizadores porque han hecho un gran esfuerzo. Y esto se presenta como una oportunidad también para presentar cómo ha ido la economía en la parte, especialmente en el Cibao Central y una parte de la línea noroeste durante el último año. De igual modo, las innovaciones que presentan los productores. Mozart. Gracias, buenos días, señores. Ante todo, condolencias, ¿verdad?, para los familiares relacionados del colega Francisco García, fallecido ayer. Y pues, eso es la vida. Unas van de cal y otras de arena. Nuestras felicitaciones para todo el personal del periódico, de ese magnífico periódico que es El Nacional, iniciando por nuestro colega y amigo don Orión Mejía, un hombre de primerísima línea dentro del staff. Consolidó los dientes de ese, y parece que sí, se le va a caer en el Nacional. Ahí dentro, sí. No te zafes de ahí, Orión. Miren, señores, nosotros hemos estado insistiendo en estos días de que las autoridades nacionales y la población en general no debemos descuidar el caso de Haití, las relaciones bilaterales con Haití, específicamente lo que acontece en lo que tiene que ver con el comercio bilateral. ¿Saben una cosa? Mire, en el corredor mediático y político, ¿sabe que hay informaciones y hay informaciones? Se habla de que hay un personaje funesto. ¿Ustedes se acuerdan de Mazurca? Sí, ese es el haitiano rubio. Que enseñó el fraude de la lotería. Que estuvo por estos predios en la Lotería Nacional, que hizo una barbaridad ahí con los bolos y ese tipo de cosas, y que escapó en forma espectacular de una importante clínica de la capital donde se encontraba, ya como recluso, estaba ahí, y se escapó. Pues ese señor anda merodeando el mercado binacional en forma muy activa, porque él dejó raíces, relaciones importantes en sectores empresariales y sociales del país. ¿Se fue que le dio diarrea a 45? Ese mismo. Y como en estos días se ha estado hablando, que ya uno no sabe por dónde que viene, quién es que está a cargo de tratar de resolver el problema bilateral, porque por un lado la Cancillería anda con unos empresarios sin identidad que se colocaron en Miami, en la Florida,
precisamente donde Mazurka tiene un expediente abierto, porque él está prófugo de la justicia norteamericana, que tiene un expediente abierto de lavado. Para los empresarios que no lo saben, tiene un expediente en la Florida activo, en el distrito suroeste de la Florida. Tiene Mazurka un expediente abierto por lavado y tráfico de droga. Para los empresarios dominicanos que no lo saben, porque como aquí hay empresarios tan inescrupulosos que en aras de llenar sus arcas no les importa nada, pero quiero decirle que todo esto, y cito a ese personaje, en el marco de mi preocupación muy personal, y entiendo que debe ser la preocupación de toda la colectividad nacional, frente a un problema que tenemos y que desde el Estado Dominicano no se ha dado una respuesta clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese importantísimo comercio bilateral con Haití y esas relaciones bilaterales con Haití, que desde aquí han echado por la borda el elemento institucional que es la Comisión Mixta Bilateral, que se ha echado por la borda para darle paso a una supuesta cumbre empresarial dominico-haitiana? Y no se ha sido del todo claro ni transparente desde el Estado Dominicano frente a lo que acontece con el comercio entre la República Dominicana y Haití. Y mientras tanto, estamos recogiendo los padecimientos de un sector que ha visto mermar en forma significativa sus actividades económicas que dependían en grado sumo precisamente de ese mercado, que inexplicablemente y en forma unilateral las autoridades haitianas, porque en Haití hay autoridades y autoridades, pues se han empeñado en tratar de manchar, en socavar el proceso de institucionalización, el proceso que debe llevarse a cabo para tratar de que ese mercado que se da en forma muy irregular se regularice en el marco del respeto mutuo y de apego a las normas y el reconocimiento cabal al derecho que tienen las autoridades haitianas a implementar políticas dirigidas a rescatar su inexistente producción agrícola, pero no sobre la base de socavar a la República Dominicana con campañas y actitudes que ya ustedes, miren por dónde anda el asunto. Dicen que el señor se ha preparado muy bien porque tiene incluso toda una infraestructura en Haití. Recuerden que él fue uno de la gente que llevó de la mano, sirvió para la candidatura del actual presidente haitiano. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos unos toletes dominicanos que legítimamente tienen negocios en Haití, muy buenos, por cierto. Hace 3 décadas. ¿Verdad? Sí, eso ha ido creciendo y diversificándose ese capital, sí, porque antes estaba en manos de 2 o 3, ahora sí, no. Ahora eso se ha ido democratizando también. Hay grupos económicos. La inversión. Exacto, exacto. Pero quiero llamar la atención para que se sepa por dónde anda la cosa, que para que ustedes vean, la población necesita saber qué es lo que está pasando con relación a eso. Porque ya cuando gente como esa anda merodeando, mercados que mueven más de 2.000 millones, no son que mueve. 1.800 a 2.000 millones, sí. ¿Eh? De dólares. No quieren transparentar. De dólares. Entonces eso hay que transparentarlo. Yo sigo emplazando a las autoridades para que digan dónde está metida la Comisión Mixta Bilateral, en qué gaveta de la Cancillería que está. Porque estamos frente a un gobierno que está dando demostraciones claras de transparencia, menos en ese punto. No lo hay. Porque tenemos al ministro de Agricultura haciendo un esfuerzo, procurando ver de qué manera se busca una solución a este problema, pero por otro lado tenemos una Cancillería que tiene su propia agenda. Y desde el gobierno, desde arriba, un silencio sepulcral. Y hay que decirlo, porque hay que despertar.
para que no nos cojan asando batata. Hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Sería bueno esa comparecencia de ayer de esos dos reputados consultores, José Luis Moreno San Juan Y y Daniel Bode, junto con Ortega Tous, que ya Julio Ortega Tous previamente había hecho algunas reflexiones Y una propuesta. en torno al curso que debe seguir Es una propuesta. ese Estatizar de nuevo el proceso sector maravilloso que está llevando a cabo la administración del presidente Danilo Medina, de ir al problema estructural del subsector eléctrico de la República Dominicana, a su matriz, a las raíces. Por primera vez un gobierno se decide a ir a las raíces del problema y se plantea como una de sus principales medidas la incorporación activa del Estado en la generación o producción de energía y comercialización de la energía, a los fines de ir cambiando la matriz eléctrica que les ronca los tímpanos a quienes por mucho tiempo o vienen usufructuando nada más que alrededor de 1.500 millones de dólares al año, precisamente por un déficit que tiene explicación y que se encuentra precisamente en esas explicaciones que dieron ayer esos dos reputados consultores. Entonces ellos dicen, presidente, además de esa iniciativa importante de licitación para la construcción de dos grandes generadoras a carbón, 300 megas cada una, y la posibilidad de generar también a partir del gas natural, necesitamos medidas administrativas que nos ayuden a avanzar en el proceso. ¿Cómo cuáles? Bueno, ellos citaban ayer, vamos a la mesa, que se ha hablado en varias ocasiones, a la mesa de combustible, que se puede crear para la compra y venta de combustible. Vamos a hacer eso. Vamos a revisar los contratos sin necesidad de eliminarlo, como se dice, van a eliminar. No. Vamos a revisarlo para ver por dónde anda el asunto de la compra y venta de energía desde la generadora a las sedes. Y que el Estado diga, bueno, pero el mercado no es así que está. Usted no puede seguir comprando a 7 y vendiendo a 27. Y comprándome a mí mismo a través de las hidroeléctricas a 3 y vendiéndome a 19 y a 20. Para poner... Son esos números, pero no son esos números, pero son pero aproximados. lo que estoy diciendo es Muy que aproximado. eso es por ahí que anda el asunto. Es una inequidad. Por suerte nosotros tenemos un gobierno, una administración que hasta ahora mantiene una popularidad amplísima, que es lo fundamental para cuando un gobierno ha mostrado voluntad en materia de política pública y echar hacia adelante determinados proyectos, mantener un apoyo como el que mantiene la actual administración de casi un 90% en la estima pública por lo bien que lo está haciendo. Es el mejor momento para aplicar esas políticas y para enfrentar con éxito el chantaje y la manipulación presente por parte de la gente que está involucrada, esas familias que están involucradas en la industria eléctrica nacional y que no quieren que cambie esa matriz, ni quieren que cambie ese sistema, que son los mismos o muy parecidos a los que decían que era imposible marcharle a la Barrick Gold y cambiar ese contrato. Entonces tuvimos la voluntad de un presidente como Danilo Medina y tenía el sustento de una población que dijo, sí, no es verdad. Y gente tan importante como el ex embajador de los Estados Unidos que dijo, si mueven esa tecla puede haber problemas. Oigan. Pues no hubo problema nada y hoy estamos todos felices de un proceso transparente que se ha llevado a cabo y que le ha permitido al Estado Dominicano un mejor
una mejor posición. Incluyendo el duro presidente de la compañía. De la misma compañía. El Halcón. El Halcón. El Halcón, que primero era un león y después miran ustedes como mansa paloma. Porque tenemos un gobierno, un presidente de la República que dijo, no, eso es inaceptable. Y le marchó a eso con el aval de la población. De la misma manera, tenemos al mismo presidente, con la misma voluntad, porque es el presidente que ha dicho que no va a permitir que su gobierno se quede de brazos cruzados cuando tiene que ver cómo se van por el sumidero 1.500 millones de dólares al año. O como empresa, como esa cosa que tenemos ahí apagada, que se lleva, la corriente que se lleva 4.2 millones de dólares mensuales para mantenerse apagada. O sea, para no perder más. Sí. Vine otra vez. Déjame dejarlo de ese tamaño. Señores, nosotros los invitamos para el día de hoy y hemos obtenido la alegría en casa de pobre dura poco. Ya Vilma Rousseau tiene 58% de popularidad. Aquí estaban haciendo, como le dicen, símil. Sí, símil, sí. Símil, pues ya tiene 58. Es una nota que le mando a mucha gente. Habíamos solicitado la presencia del economista Andy Daguarre, un consultor privado que ahora también, por contrato, y da servicios al Estado y que participó como tal en las negociaciones con Barrick y Goldcorp para una segunda enmienda al contrato original firmado con Placer Dome para explotar el oro, la plata, el cobre y el zinc de yacimiento estatal que está identificado allá en Pueblo Viejo, Moore y alrededores. Entonces, con él vamos a hablar acerca de los resultados de esta segunda enmienda. Orión dice que no se puede dejar de aprovechar su presencia porque hay un tema de muchísima actualidad, novísimo, y es la salida al mercado de nuevo, al mercado de bonos soberanos de la República Dominicana. Así que esos dos temas, sin duda alguna, los vamos a tratar con nuestro distinguido invitado de hoy, don Andy Daguarre.